Este canal brinda entretenimiento y no respalda actividades ilegales ni prácticas engañosas. La responsabilidad de las acciones derivadas de esta información recae en el espectador. Nosotros no promovemos la piratería informática, la alteración de software, ni tampoco asumimos ninguna responsabilidad por posibles daños causados por la información proporcionada. Comencemos. Hola a todos. En este video, vamos a explorar diferentes formas de jugar Castle Crashers en Android. Exploraremos todas las alternativas disponibles, destacando tanto las opciones oficiales como las no oficiales, pero siempre enfatizando la importancia de la seguridad y la legalidad al jugar. Sin más que agregar, comencemos entonces. Castle Crashers para Android. ¿Es posible jugarlo realmente? ¡Go, go! Antes de comenzar, es importante recordar que en este análisis exploraremos diferentes alternativas para jugar Castle Crashers en Android. Sin embargo, debemos tener en cuenta que algunas de estas opciones pueden no ser completamente confiables. Es fundamental seguir cuidadosamente las instrucciones que proporcionaremos para evitar cualquier problema y tomar las precauciones necesarias. Dividiremos este video en 3 secciones, comenzando por los ports no oficiales, luego exploraremos otras opciones y finalmente destacaremos la mejor alternativa. Cabe mencionar que mientras avanzamos en estas secciones, iremos aumentando la confiabilidad y la seguridad de las opciones presentadas. Sin más preámbulos, comencemos con la primera sección. Aunque Castle Crashers Remastered está disponible oficialmente para Nintendo Switch y otras plataformas, existen algunos ports no oficiales del juego. Sin embargo, es importante tener en cuenta que estos ports pueden no ser estables ni confiables como las versiones oficiales, y es posible que requieran soluciones adicionales para funcionar correctamente. Además, hay que tener precaución con respecto a los ports no oficiales de Castle Crashers en Android, ya que pueden no ser legales ni seguros. Estas versiones pueden tener problemas de compatibilidad y funcionar de manera defectuosa en algunos dispositivos. Además, existe el riesgo potencial de malware o amenazas similares asociadas a estas versiones no oficiales. Sabido esto, es esencial tener en cuenta la seguridad y la legalidad al buscar opciones para jugar juegos en dispositivos no compatibles oficialmente. Por lo tanto, vamos a descartar completamente esta idea y avancemos a la siguiente sección. Sigamos. Existen diversas alternativas a través de servicios de juegos en la nube que te permiten transmitir y disfrutar de Castle Crashers en tu dispositivo Android. Aquí están algunas opciones populares. Steam Link. Steam Link es una aplicación que te permite transmitir juegos desde tu PC para juegos a tu dispositivo Android. Y también, además de Steam Link y Parsec, hay otros servicios de juegos en la nube que ofrecen la posibilidad de jugar con Cloud Gaming, como Boosteroid, Shadow y Luna. Cada servicio tiene sus propias características y requisitos, por lo que es importante investigar y elegir el que mejor se adapte a tus necesidades. Nota, estamos al tanto de Xbox Cloud Gaming, pero no lo tomaremos en cuenta ya que, a la fecha de subido este video no está disponible Castle Crashers, pero si tienes contratado ese servicio y quieres echarle un ojo, también puede ser una alternativa interesante. Ten en cuenta que es posible que experimentes cierta latencia o retraso al transmitir juegos a tu dispositivo Android, dependiendo de la calidad de tu conexión de red. Puedes intentar optimizar la configuración de tu red o usar una conexión por cable para reducir la latencia y mejorar el rendimiento. Continuemos. Ahora, teniendo en cuenta las otras 2 alternativas anteriores, después de investigar un poco en internet, podemos comprobar que Castle Crashers está disponible en varias plataformas, pero las que actualmente nos interesan son Switch y Windows, ya que actualmente tenemos emuladores compatibles con ellos, y el juego se puede ejecutar en ambos. Así que, vamos al tutorial. Para instalar Castle Crashers usando Nintendo Switch como emulador, ten en cuenta los requisitos mínimos. Un teléfono corriendo Android 11 o superior. Un SoC de Snapdragon con una GPU Adreno. Al menos 4 a 8 GB de RAM, aunque entre más, mejor. Una vez sabido esto, debemos hacer lo siguiente. 1. Descarga y abre el emulador de Yuzu desde Google Play Store. 2. Haz clic en el botón Comenzar en la pantalla inicial. 3. Permite las notificaciones si lo deseas y haz clic en Siguiente. 4. Carga las keys desde tu medio de preferencia y haz clic en Siguiente. 5.
Selecciona la carpeta donde tienes descargado Castle Crashers. 6. Opcionalmente, puedes en la sección de configuraciones avanzadas configurar cosas como los sombreadores asíncronos y resolución para mejorar el rendimiento. Por último, en la lista de juegos selecciona Castle Crashers para empezar a jugar. Nota: si necesitas un tutorial más detallado al respecto, visita la sección de tutorial y descargas de la descripción. Y como nota extra, hemos encontrado reportes de que Castle Crashers en versiones actuales de Yuzu están teniendo problemas con una pantalla en negro, pero el juego puede jugarse correctamente. Si experimentas estos problemas, prueba actualizar tus drivers de GPU en la configuración, quizás también actualizar el firmware o cosas similares. Si aún así sigues teniendo problemas para reproducir el juego, considera la siguiente alternativa. Sigamos. Y tal y como estamos viendo en pantalla, he aquí la solución definitiva, al menos por ahora. ¿La solución? Exagear. Exagear es un emulador de Windows que permite a los usuarios ejecutar software de Windows en dispositivos Android. Sus requisitos mínimos, según su página oficial, son tener al menos 1 GB de RAM y un Android 3.0 o superior. Sin embargo, la capa de compatibilidad de Wine es una herramienta poderosa, pero casi todos los programas necesitan al menos algunos ajustes menores para funcionar correctamente. Pero no te preocupes, te ayudaré paso a paso a configurarlo para poderlo usar. Y lo sé, requisitos tan bajos suenan fascinantes sabiendo lo que vamos a hacer. Pero bueno, sin más preámbulos, vamos al tutorial. Descarga el archivo llamado Archivos Necesarios de la descripción. Descarga la variante de Exagear que sea compatible con tu teléfono. Si tienes Android 11 o superior, usa la versión que nombra Android 11+. Abrimos la aplicación y damos los permisos necesarios. Haremos clic en el menú de la izquierda y presionamos en Manage Container. Ahora, damos en el símbolo de agregar y presionamos en los 3 puntos, y luego en configuración. Aquí podemos configurar la resolución de pantalla y otras cosas, puedes revisarlos más adelante. Presiona en Controls y selecciona la opción en pantalla, cambia el idioma y ve hacia atrás. Marca las casillas que se muestran y regresa a la pantalla principal. Acto seguido, presiona en el contenedor que acabamos de crear. El lanzador se abrirá ejecutando una pantalla de comandos y el lanzador se reiniciará. Ahora, el contenedor se convertirá en una especie de carpeta con muchas opciones, a no ser que tengas un Snapdragon 7 Plus o Snapdragon 8 Plus generación 1, 2 o 3, no selecciones esto. En mi caso, como yo tengo dicho procesador, seleccionaré dentro de dicha carpeta. Si tú no lo tienes, prueba con las opciones que aparecen inicialmente y revisa cuál es mejor en tu caso. Una vez seleccionado, vamos al menú e instalaremos todas las características necesarias que aparecen en pantalla. Mientras termina de descargar, vamos a hacer un acceso directo al escritorio, siguiendo los pasos en pantalla. Bien, verifiquemos si hasta ahora todo funciona. Al parecer, como todo parece funcionar correctamente, solo nos queda hacer unas cuantas cosas extras. Como algunos ya se habrán dado cuenta, hace falta configurar los controles. Por lo tanto, para hacer eso, vamos a instalar la aplicación que está en la carpeta de recursos necesarios e Input Bridge. Una vez instalada, la abrimos, damos los permisos necesarios e importamos la config del controlador. Ahora, vamos a esta sección y damos en Copy Installer to Root Folder. Para terminar, solo nos queda abrir de nuevo el administrador de archivos, entrar a la carpeta que se creó de Input Bridge, dentro de la ruta en pantalla, y ejecutar este archivo bat. Acto seguido presionamos en cualquier tecla, y ejecutamos inputbridge.exe para ejecutar los controles. Ten en cuenta que debes tener abierta siempre la carpeta de Input Bridge para que se muestren los controles. Y eso es todo.
Hemos terminado de configurar Castle Crashers de forma completa para ejecutarlo en Android. Con esto, hemos terminado el proceso más complicado, ya solo nos queda otro paso más, el cual es disfrutar del juego. Y para cuando queramos volver a jugar, solo debemos abrir la aplicación de Input Bridge, ir a Exagir y ejecutar el acceso directo de Castle Crashers. En conclusión, Exagir se presenta como la solución definitiva para ejecutar software de Windows en dispositivos Android. Aunque tiene requisitos mínimos relativamente bajos, es importante tener en cuenta que la experiencia puede no ser perfecta debido a las limitaciones y ajustes necesarios. Sin embargo, para aquellos que desean utilizar aplicaciones de Windows en sus dispositivos Android, Exagir ofrece una opción viable. Si prefieres una opción más sencilla, prueba usar la sección anterior para emularlo con Yuzu. Y, antes de terminar, hagamos un repaso rápido. En cuanto a los ports, olvídalos. No te proporcionarán una experiencia estable ni confiable. Castle Crashers no está oficialmente disponible para Android, por lo que es mejor dejar esta opción de lado, al menos mientras se lanza una versión estable lo suficientemente bueno para hacerlo jugable, y de ser así, seré el primero en subir un video al respecto. En cambio, los servicios de juegos en la nube como Steam Link, Parsec, Xbox Cloud Gaming, Shadow y Luna pueden tener Castle Crashers en su catálogo. Puedes verificar si lo ofrecen y disfrutar del juego en tu dispositivo Android a través de sus aplicaciones o servicios. La emulación también es una opción, pero debes tener en cuenta que puede ser un poco más complicada, pero puede dar un muy buen resultado si lo logras y conseguirás el objetivo que todos aquí estamos esperando, jugar Castle Crashers en Android. Esta es la opción que más te recomendamos usar, ya que puede dar solución a la cuestión que todos queremos. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que estés tan emocionado como yo de probar todas estas alternativas. Gracias por acompañarme en este video. Como siempre, no olvides darle un buen like y suscribirte para más videos como este. Bye bye.